Buenas tardes, ingeniero. Comenzaré con la introducción del tema. Vemos que el análisis estructural es el estudio de ellas como sistemas discretos. La teoría de las estructuras consiste en los fundamentos de la mecánica con los cuales se formulan los distintos elementos estructurales. Las leyes o reglas que definen el equilibrio y la continuidad de una estructura, la cual se puede expresar en las ecuaciones diferenciales parciales de un medio continuo tridimensional, ecuaciones diferenciales ordinarias que definen a una barra, las distintas teorías de vigas o llanamente ecuaciones algebraicas para una estructura discretizada. Con el tiempo, se fueron desarrollando teorías que son más apropiadas para resolver ciertos tipos de estructuras y que demuestran ser más útiles para cálculos prácticos. Podemos ver que en el análisis de sistemas estructurales ha sido estudiado por diversos investigadores en el pasado. Uno de ellos es Benoit Paul Mieux Clapeyron, que en 1857 presentó a la Academia Francesa su teorema de los tres momentos para el análisis de las vigas continuas, de igual manera que Berthoud la había publicado 2 años antes en las Memorias de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Francia, pero sin darle crédito alguno. Pero puede decirse que a partir de este momento se inicia el desarrollo de una verdadera teoría de las estructuras. En 1854, el ingeniero francés Jacques-Antoine Charpres publicó su libro Investigación analítica sobre flexión en resistencia de piezas curvas, en la cual presentaba los métodos prácticos para el análisis de vigas curvas y arcos. En 1867 fue introducida por el alemán Emil Winkler la línea de influencia. Él también hizo importantes contribuciones a las resistencias de materiales, especialmente en la teoría de flexión de vigas curvas y flexión de vigas apoyadas en medio elásticos. Ahora le doy el pase a mi compañera. El alemán Otto Mohr desarrolló el método para determinar las deflexiones, conocido como el método de las cargas elásticas o la viga conjugada. Hizo aportes en el análisis gráfico de deflexiones de acerchas con el complemento al diagrama de Williot, conocido como el diagrama de Mohr-Williot, de gran utilidad práctica. Alberto Castigliano presentó en 1873 el principio del trabajo mínimo, que había sido sugerido anteriormente por Menabrea, conocido como el primer teorema de Castigliano. Posteriormente presentó el denominado segundo teorema de Castigliano para encontrar deflexiones. Heinrich Müller-Breslau publicó en 1886 un método básico para el análisis de estructuras indeterminadas. Aunque en esencia era una variación de lo presentado por Maxwell y Mohr, conocido como el teorema de Müller-Breslau, es la base para otros métodos indirectos de análisis de estructuras mediante modelos. Hardy Cross, profesor de la Universidad de Illinois, en 1930 publicó su famoso método de distribución de momentos, que puede decirse revolucionó al análisis de las estructuras de marco continuo de concreto reforzado y puede considerarse uno de los mayores aportes al análisis de estructuras indeterminadas. Como primer punto, comenzaremos explicando la teoría de vigas de Euler, Bernoulli y Timoshenko. Para empezar, la teoría de vigas es una parte de la resistencia de materiales que permite el cálculo de esfuerzos y deformaciones en vigas. Si bien las vigas reales son sólidos deformables, en teoría de vigas se hacen ciertas simplificaciones gracias a las que se pueden calcular las tensiones, los desplazamientos y esfuerzos en las vigas como si fueran elementos unidimensionales. Los inicios de la teoría de vigas se remontan al siglo XVIII, trabajos que fueron iniciados por Leonhard Euler y Daniel Bernoulli. Para el estudio de vigas se considera un sistema de coordenadas en el eje X que es siempre tangente al eje baricéntrico de la viga, y los ejes Y y Z coinciden con los ejes principales de inercia. Ellos parten de suposiciones básicas. Por ejemplo, suponen la plenitud de la sección transversal antes y después de la deformación. Supone la presencia solamente de un estado uniaxial de tensiones en la dirección del eje, lo que implica existencia de flexión pura. El material es isótropo homogéneo y verifica la ley de Hooke, y la viga es recta en sección constante y de doble simetría en todo el dominio.
Ahora, ¿en qué se diferencia con la teoría de Timochenko? Primero, el giro relativo de la sección se aproxima mediante la derivada de desplazamiento vertical. Es válida solo para piezas largas en relación a las dimensiones de sección transversal, y las deformaciones debidas al esfuerzo cortante son despreciables frente a las deformaciones ocasionadas por el momento flexionante. Ahora le doy paso a mi compañero que hablará acerca de la teoría de Timochenko. Teoría de Timochenko. A continuación, las suposiciones básicas. El material del elemento es homogéneo, isotrópico y lineal elástico, mientras que el desplazamiento vertical de los puntos que se encuentran sobre la sección transversal en una posición son pequeños e iguales ante los desplazamientos del eje de la viga. Los desplazamientos laterales a lo largo del eje de la viga son nulos. La sección transversal del elemento en una posición X, normal al eje de la viga antes de la deformación, permanece plana, pero no necesariamente ortogonal. En cuanto a las diferencias con Euler-Bernoulli, no se desprecian las deformaciones debidas al cortante y por tanto es válida. La ecuación de la curva elástica viene dada por el sistema de ecuaciones más complejo. La rotación fraccional se considera como una variable independiente no asociada con los desplazamientos flexionales. Desarrollo. Diferencias entre la teoría de Timochenko y la teoría de Bernoulli. Θ de x y y sobre x no tienen necesariamente que coincidir, donde g representa el módulo al cortante del material, θ de z, rotación alrededor del eje z, v de y, fuerza cortante en dirección y, a de c, área de cortante de la sección transversal, L representaría el módulo de elasticidad, m de z, momento flexionante alrededor del eje z, L de z, momento de inercia de la sección transversal alrededor del eje z. Podemos observar que en la fórmula el módulo de la cortante, entre paréntesis, derivada de y sobre derivada de x menos θ de z. Esto vendría a ser igual a la fuerza cortante de y sobre el área cortante de z. En la ecuación número 2, observamos que el módulo de elasticidad de la derivada de θz sobre derivada de x, esto sería igual al momento flexionante de z sobre el momento de inercia de la sección transversal de z. Derivando la ecuación y sustituyéndola en la ecuación número 2, llegamos a la ecuación de la curva elástica incluyendo el efecto del esfuerzo cortante, donde la derivada al cuadrado de y sobre la derivada de x al cuadrado es igual a 1 sobre el módulo del cortante AC por la derivada de la fuerza cortante y sobre derivada de x, más momento flexionante z sobre el módulo de elasticidad de z. Integrando la ecuación 3 tenemos derivada de y sobre derivada de x es igual a la fuerza cortante de y sobre el módulo de la cortante de AC, más derivando el momento flexionante de z sobre el módulo de elasticidad del momento de inercia de z. Este método puede ser usado para análisis de todo tipo de vigas estáticamente indeterminadas. Todas las juntas son rígidas, 180 grados. Cuando las vigas son deformadas, las juntas rígidas son consideradas rotaciones. Y por último, la suma de momentos flexionantes deben ser cero. Derivación de las ecuaciones de flexión. En las ecuaciones de flexión y pendiente, contamos con los momentos que actúan en los extremos de los miembros y son expresados en términos de rotación, debido a que las cargas que tienen los miembros se ejecutan en los puntos de A y B. Y también que estos serán expresados en los términos de θA y θB, ya que las cargas están aplicadas de P1, P2 y P3. Y así usaremos los momentos que van a girar contra la manecilla del reloj, que sería positivo cuando están a nuestro favor. Para ello usamos la siguiente fórmula,
que consiste en teta A y teta B, que se obtendrán mediante a que se está yendo de forma antihoraria o horaria. Y continuando conseguiremos con la ecuación de la superposición. Esto sería aplicado lo mismo que hicimos en la ecuación anterior, simplemente aplicando los momentos. Continuando, analizaremos esta fórmula para poder encontrar teta 1 y teta 2, pero en B2, ya que en sí la función está en el momento flector de A y B por equilibrio. Concluyendo con todo esto, se empezarán a ejecutar la fórmula para hallar las fuerzas cortantes y las distancias, ya que estos están expresados en X. Luego, se comenzará a sustituir mx y bx en función del momento flector de AB en la ecuación, ya que estos separarán la deformación por constante y por flexión para obtener la rigidez. Y después de eso, estaremos integrando nuevamente con la ecuación anterior, presentando esta fórmula que consistiría en el momento flector de AB sobre GA sub C por L, y todo esto será multiplicado por X más C1. Luego de hacer esto, estaremos considerando las fronteras, que serán cuando nuestro valor de X es igual a 0 y Y es igual a 0 y C1 es igual a 0, donde la fórmula sería el momento flector de AB sobre GA sub C por L y por X. Continuando, comenzaremos con la deformación por flexión, donde esto consistirá en el que la derivada de y sobre derivada de x es igual a un momento flector de AB sobre EI sub z L por la integral de L menos x por la derivada de x. Y continuaremos con la siguiente fórmula, ya que al usar esto estaremos aplicando la integral. Luego de conseguir el resultado, lo integramos nuevamente para poder obtener la siguiente fórmula que mostramos en la imagen, ya que de eso saldrán nuestros valores, en donde obtendremos que x es igual a 0, y es igual a 0 y c3 es igual a 0, para poder aplicarlos en la siguiente fórmula y sustituirlos. Continuando con lo demás, estaremos sustituyendo x es igual a 0 en la ecuación de yx sobre dx para encontrar el giro en el apoyo A, aplicando la fórmula donde teta A1F es igual a menos la derivada de A sub AB por L entre 3 por EI a la sub Z. Continuando, estaremos sustituyendo x es igual a L, donde la ecuación de yx sobre dx para encontrar el giro del apoyo obtendremos la siguiente fórmula. Y así continuaremos para obtener el radio de la curvatura en la parte inferior, en donde los giros serán positivos, y lo aplicaremos en la siguiente fórmula que vemos. Continuando con eso, aplicamos la rotación por constante, tomando en cuenta así de que la curvatura será el valor que tengamos de la fórmula de teta A1C, donde es igual a la derivada de yx sobre dx y es igual al momento flector de AB sobre GA sub C por L. Esto mismo se repetirá para el valor de teta B1C. Sumando la rotación por constante y por flexión, obtendremos el nodo A, y así lo ejecutaremos en la ecuación siguiente. Para continuar, empezaremos a hallar lo que es el término, lo que sería el radio. Para ello, el radio será el momento flector de AB por L sobre 12 por EI al sub Z multiplicado por 4 más el diámetro. Y sumando la rotación por constante y por flexión del nudo A, el nudo B, se obtiene que el nudo B1 es igual al teta por B1 por F más teta por B1 por C. Y de esto obtendremos la ecuación que sería teta B1 es igual al momento flector de AB por L sobre 12 EI a la sub Z multiplicado por 2 menos 12 por EI a la sub Z sobre GA sub C por L al cuadrado. Y empezaremos a continuar para poder llegar finalmente al momento flector de AB y momento flector de BA, donde en sí la función de teta A y teta B se reemplazarán en las ecuaciones siguientes que le mostramos en la imagen, donde el momento flector de AB es igual a I sub Z entre L
multiplicado por menos 4 más el diámetro entre 1 más el diámetro por teta A menos 2 menos el diámetro sobre 1 más el diámetro por teta B. Y esto mismo se aplicará en un momento efecto de BA, pero reemplazando con los valores de B. Para nuestro ejemplo, hemos tomado un ejercicio en el cual nos piden hallar la ecuación de la curva elástica para el tramo AB de la viga, hallar la pendiente en A, hallar la pendiente B. Como podemos observar, tenemos una viga con dos soportes, uno móvil y uno estático. Nos damos cuenta de que el que es estático tiene dos reacciones y el que es móvil tiene una reacción. También notamos que la reacción de forma horizontal es 0. En cambio, la reacción que hemos colocado a X es igual a BY, ya que están en la misma dirección. Una vez obtenido estos datos, podemos comenzar a resolver el problema. Ahora hallaremos el área de la mitad de las fuerzas que están sobre la viga. Nos damos cuenta de que es un triángulo simétrico, por lo tanto, al resolver la mitad, la otra mitad vendría a ser la misma. Ahora montaremos la función de carga, en donde sería 2 por W sub 0 sobre L por X. Esto está comprendido entre 0 hasta L medios. Ahora integraremos esta función. Esta función al integrarse nos da el resultado que podemos ver ahí, que sería menos 2 V. Ahora integraremos para el momento cortante esta ecuación, de donde tendremos menos 2 V sub 0 sobre L por X al cuadrado sobre 2 más la constante. Una vez integrada, resolveremos esta ecuación y tendremos el resultado de la parte inferior. Ahora se integrará para el momento en X, donde se integrará la ecuación de arriba. Al integrarse esta ecuación, tendremos que W sub 0 sobre 2 por X al cubo sobre 4 más W sub 0 por L sobre 4 por X más teta, que es la constante. Una vez obtenida la función de cortante y de momento, pasaremos a la siguiente parte, en donde Li de al cuadrado de Y de sobre D por X al cuadrado es igual al momento de X. Una vez terminada esta parte, tendremos la función de cortante y la función de momento. Una vez obtenida la función de cortante y la función de momento, podremos pasar a la segunda parte, en donde la función de momento será igual al EI de al cuadrado por Y sobre D por X al cuadrado. Ahora reemplazaremos la función en esta parte e integraremos. Al integrarse tendremos el valor de la constante C3. Una vez obtenida esta constante, se podrá reemplazar en la ecuación principal. Una vez que hemos reemplazado, se igualará a Li de dy por dx, igualando a toda la ecuación que teníamos. Y una vez obtenida esto, se integrará. Una vez integrada, podremos reemplazar el valor de C4, que es igual a 0. Tendremos que la constante es igual a 0. Y también se reemplazará el x por 1. Una vez obtenido esto y reemplazado, tendremos que la ecuación de la curva elástica para el tramo AB es EI por Y es igual a menos V sub 0 sobre 60L por X a la sexta más V sub 0 por L sobre 24 por X al cubo menos 5 V sub 0 por L al cubo sobre 192 por X. También con estos resultados podremos reemplazar tanto el Y0 como la distancia completa, que vendría a ser L, en la pendiente A y en la pendiente B, en donde los resultados y la variación sería el signo, tanto para el A positivo como para el B negativo. Conclusión. La teoría de Timoshenko se basa en las mismas hipótesis que la teoría de Bernoulli y Euler, aunque con algunas diferencias. Supone la presencia de un estado de tensiones cortantes en la sección de la viga y la rotación friccional
se considera como una variable independiente no asociada con los desplazamientos flexionales. Gracias.